Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que se titula Joseph busca a sus Ahim. Esto quiere decirnos cómo es que la vida de Joseph es un tipo o una sombra de la vida de Yahushua HaMashiach. Cómo es enviado Joseph a buscar a sus fraternos y cómo es enviado Yahushua HaMashiach a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver estas dos historias de forma paralela en su similitud de estas dos historias. ¿Qué es lo que el Torah de Yahuwah quiere revelarnos? ¿Qué es lo que está decodificado detrás de esta historia? Si cada uno de nosotros aprendemos y conocemos los propósitos, los caminos, los planes que Yahuwah tiene para cada uno de nosotros, entonces sabremos elegir, sabremos definir cuáles son nuestros caminos y hacia dónde tenemos que ir. Acompáñenme por favor al libro de Bereshit, que es el primer libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer desde el verso 12. Después fueron sus Ahim a apacentar las ovejas de su padre en Sequem, y dijo Israel a Joseph: tus fraternos, tus Ahim, apacientan las ovejas en Sequem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus Ahim, tus fraternos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Sequem, y lo halló un cierto hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Joseph respondió: busco a mis fraternos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras sus fraternos y los halló en Dotán. Joseph fue enviado por su padre a supervisar a sus 10 fraternos. Recuerden que el fraterno menor de Joseph se llama Benjamín, el último, el más pequeño de todos. Y sus 10 fraternos, los 10 mayores que él, ellos se encontraban apacentando las ovejas, los corderos, el rebaño. A simple vista, no parece nada extraño. Esta es una misión sencilla, con la excepción de que sus fraternos, ellos seguramente estarían en Sequem, el lugar donde años atrás había una influencia y ellos habían sido perjudicados precisamente por una cultura corrupta de los cananitas. Siquem será siempre un lugar que simboliza el pecado o marcados por el pecado, ya que fue la zona de desastre para los descendientes de Israel. Allí pecaron los fraternos Simeón y Leví, quienes mataron a espada a todo un pueblo. Y también Dina fue abusada o fue raptada para el propósito de un casamiento no permitido dentro de los hijos de Israel. Entonces es ahí cuando se divide por primera vez el reino. Esto es lo que vemos en Primera de Reyes 12:1, la división del reino. Joseph estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo y el sufrimiento a causa de sus fraternos. En este sentido, la historia se hace un tipo de nuestro arquetipo, Yahushua, ya que esto es lo mismo que le pasó en su primera venida a esta tierra. Y déjenme decirles que no porque nosotros usemos un tipo o un arquetipo o una sombra,
quiere decir que nosotros tengamos que seguirlo al pie de la letra. Permita usted que la Ruach HaKodesh abra su corazón y abra su entendimiento, no solamente para ver el punto negro en un cuadro blanco o el punto blanco en un cuadro negro. Usted vea todo el panorama y vea cómo cada una de estas enseñanzas que Yahuwah está revelando a mi corazón y a su Kehilá, a su congregación israelita en estos tiempos. Es una verdad que si nosotros no seguimos las instrucciones de la Ruach HaKodesh y no permitimos que ella abra nuestros ojos, entonces nos vamos a quedar en un lugar llamado religiosidad, en un lugar en donde no nos va a permitir abrir nuestro entendimiento. Yo les doy un consejo, aconsejo a todos aquellos que escojan, seleccionen lo que les sirve, lo que no les sirve, deséchenlo. Y vamos a ver la escritura en el libro de Lucas 20 del 13 al 15. Entonces el dueño de una viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Joseph fue enviado por su padre terrenal, al igual que Yahushua HaMashiach, el padre del Shamá, del trono, envió a su hijo Yahushua. Primera de Yohanan 4:10. En esto está el ahabá, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahuwah, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como Keporá Kadosh, por nuestros pecados. La palabra Keporá Kadosh es cubrir. Para cubrir, la Keporá es la tapa que se encuentra en el arca del pacto, en el Arón Edud, y alrededor se encuentran dos querubín. Sobre esa tapa se vertía la sangre para redención o para redimir o para cubrir los pecados del pueblo de Israel, que se vertían solamente una vez al año en la celebración de Yom Kippur. Por eso es Kippur, que es cubrir los pecados del pueblo. Y esta Keporá, que Yahushua HaMashiach, que nos habla en 1 de Juan 4:10, dice que él fue enviado en Ahabá para Keporá, para cubrir los pecados, no para quitárnoslos, sino para cubrir. Quiere decir que nosotros, cuando nos presentemos delante del Padre, si en nuestras vestiduras no se encuentra la sangre que cubre los pecados, la sangre del Cordero, Yahushua, si no están sobre nuestra vida, entonces nos vamos a meter en serios problemas. Y vino a su misión, Yahushua, en una misión de ahabá, de amor, libre. Es una misión voluntaria y lo hizo alegremente, en simja, en regocijo. De la misma manera que Joseph, nuestro amado, Yahushua HaMashiach, nos dice en el libro de Hebreos, Ibrim 17, he aquí vengo, oh Yahuwah, para hacer tu voluntad, como en el Sefer Torah está escrito acerca de mí. Todo el Sefer Torah, desde el primer libro hasta el último, nos encontramos hablando de Yahushua en todo momento, en cada estación, en cada verso, en cada pasuk. Nos habla de Yahushua. Debido a que Israel estaba preocupado por el bienestar de sus hijos, le dijo a Joseph en Bereshit 37:14, ve ahora, mira cómo están tus ahim, tus fraternos, y cómo se encuentra el rebaño. Son dos que tiene que ir a buscar. Tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón, cerca aproximadamente de unos
32 kilómetros al sur de Jerusalén. Joseph fue enviado desde Hebrón y Yahushua, nuestro fraterno mayor, fue enviado desde el Shamayim, desde el trono. Hebrón significa comunión o amistad plena, lo que apunta a una relación que el Hijo tenía con el Padre en el Shamá, en el trono, antes de su encarnación. Y viene a este lugar, a este mundo, un mundo de pecado, de sudor y de dolor, y precisamente Él vino a los que le odiaban sin causa y querían matarle. Del mismo modo, Joseph vivió en comunión pacífica con su padre. Estaba en casa, conocido, era amado y era comprendido. Pero fue a un lugar, enviado a un lugar lejano, a los que le era odiado sin causa y además querían matarle. La palabra hebrea que ha sido traducida como ¿cómo están? Es la palabra shalom. Si usted quiere saludar a una persona, tan sencillo para preguntarle ¿cómo estás? O por su bienestar, simplemente dígale shalom. Shalom. Esto significa bienestar, prosperidad, salud. Esto está revelado que el Mochía fue enviado por Yahuwah para buscar la shalom de Israel. Es decir, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mochía es el mensajero de shalom para Israel y los que están cerca. Vemos que durante el transcurso que Yahushua HaMashiach estuvo aquí morando en esta tierra, no hubo enfermos, no hubo muertos, no hubo leprosos, no hubo endemoniados. Todos fueron liberados, todos fueron redimidos por la muerte de Yahushua HaMashiach en el madero. Y por su sangre derramada, nosotros alcanzamos esa képora para cubrir nuestros pecados delante de Yahuwah. Efesios 2:17. Y vino y anunció la Besorá de Shalom a ustedes que estaban lejos y la Besorá de Shalom a los que estaban cerca. Nos habla de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Yahudá. A ustedes, proclamando la Besorá, si usted quiere saber más acerca de la palabra Besorá, que se tradujo posteriormente del griego al español como evangelio. La palabra Besorá, que aparece en el Torah de Yahuwah, significa de una generación que tenía que transmitir de boca en boca, de profeta en profeta y de hijo de Yahuwah a hijo de Yahuwah. Esta Besorá radica en un reino, en un Malhut de Kohanim, de representantes, para que nosotros nos acerquemos delante de nuestro Abba Yahuwah. Entonces, nos dice que para los que están lejos, en ese momento las 10 tribus de la casa de Israel se encontraban esparcidas, ya no se encontraban en Israel. Y también está la Besorá de Shalom para los que se encontraban cerca, es decir, los que pertenecen a la casa de Yahudá. Y en el Strong 7926, la palabra Shechem viene de Strong 7925 y 7927. Significa cuello. La palabra Shechem, cuello, es esta parte de aquí, entre los hombros, como el lugar de llevar las cargas, las estribaciones de un monte, consentimiento, espalda, fuga, hombro y parte. La palabra Shechem o Siquem, como aparece en muchas Biblias, significa hombro. Hombro, el hombro que habla de soportar una carga e implica servicio o sujeción. Y aquí alude proféticamente a la viga, al madero, puesta sobre los hombros
de Yahushua. Teniendo en cuenta esto, debe llamarnos la atención leer que al salir de la comunión con su padre terrenal, Joseph llegó a Siquem. Esto presagió el camino que el Mochías, Yahushua, hizo precisamente al salir de la comunión con su padre que está en el Shamá y venir a la tierra, a este mundo, a un lugar de pecado y de sufrimiento. Yahushua se convirtió en un siervo, es decir, una persona de servicio y en una constante sujeción a su padre. Esta fue la actitud que hubo en el Mochías. Filipenses 2, del 6 al 7, nos dice: quien existiendo en forma de Eloa, de creador, no quiso por usurpación ser igual con Eloa, con creador, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos a un personaje. Este personaje nosotros lo conocemos. Su nombre es Hasatán, Heilel, el diablo, el acusador, como usted lo conozca. Algunos lo conocen como el chancludo o el chanclotas, así le dicen. Pero este personaje nos habla en el libro de Ezequiel como Yahuwah le reprende y diciendo: tú, queriéndote hacer un Eloa, ustedes lo pueden verificar, nos habla precisamente de Hasatán, que él quiso no solamente ser un Eloa, un creador, sino él quiso ocupar el trono de Yahuwah. Este personaje fue derrotado del Shamá, del trono, porque él quiso ocupar el lugar del trono de Yahuwah, queriéndose hacer un Eloa. Se le olvidó a él que él también había sido creado. Y bueno, para no hablar mucho de este personaje, continuamos. Israel, quien lo comisionó en dicha tarea, envió a Joseph a buscar a sus fraternos israelitas en la misión de Shalom. Joseph tuvo que ir a Siquem tipificando obediente, tipificando a Yahushua, que tuvo que ir a morir en un madero. Joseph fue obediente y llegó a Siquem, y de ahí se trasladó a Dotán, sin demora alguna. Seguramente le habría tomado por lo menos 2 días hacer el viaje de aproximadamente unos 120 kilómetros. Esto, aunque nosotros pudiéramos hacer un cálculo matemático en kilómetros en distancia, esto no era que los fraternos de Joseph habían ido a apacentar a las ovejas a un lugar cercano. Ellos se esparcieron todavía mucho más lejos, de 30 kilómetros que hablamos de Hebrón hasta Siquem. Ellos se fueron hasta Dotán, hablando de unos 120 kilómetros aproximadamente. Usted haga una cuenta, un cálculo en distancia y vea que no es un lugar cerca para ir aquí a apacentar solamente a las ovejas. De esta manera, las 10 tribus, de las cuales Yahushua HaMashiach había venido a buscar, se dio cuenta que no estaban en el lugar en el que debían de haber estado, en este caso, en Israel. Ellos se encontraban en otro lugar, fuera del lugar de donde ellos habían avisado o dado aviso a su padre que estarían. Ya no se encontraban en ese lugar, se encontraban lejos. Esta rapidez de Joseph es una minuciosidad y característica de Abraham, la tranquilidad de Isaac y la capacidad de Jacob, y por supuesto el atractivo físico de su madre. Por esta razón sus fraternos lo odiaban. Sin embargo, más allá de estas virtudes personales, Joseph era obediente a su padre y fue en búsqueda
de sus fraternos. El Ahabá de su padre era más bien la motivación que él tenía, por la cual podía enfrentar el odio de sus fraternos. Joseph fue tras sus fraternos y los encontró. Después de haber estado en Sequem, que representa la muerte y la resurrección, el Mochía se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos en la ciudad de Dotán. Al llegar ese día a esta investigación, tenemos que atrevernos a quitar de nuestra mente, a quitar lo aprendido y aprender lo nuevo, lo correcto. Por lo tanto, los invito a que usted pueda adoptar una mentalidad de aprendizaje, una mentalidad no religiosa, una mentalidad receptiva a la luz del Torá, que precisamente va a traer luz a nuestras vidas. Necesitamos reconocer que Yahushua, Hamoshia, vino a la tierra para buscar y redimir a lo que se había perdido, es decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 10 tribus del reino del norte, tal como Yahushua Hamoshia nos lo revela. Matillahu 10:6. Sino vayan antes a las ovejas que se han dispersado de la casa de Israel y que se han prostituido. Proclamen hablando, el reino de Yahuwah está aquí. Esta es la palabra que nosotros tenemos que proclamar, llevando a cada rincón, llevando a cada persona, a cada individuo esta Besorá. Quiero leerles lo que dice el verso 7 de Matillahu 10, que acabamos de leer, pero ¿cómo lo dice? En hebreo. Kirudabar Besorá, proclamen hablando, Hamalhut Yahuwah, el reino de Yahuwah, Shama, está aquí. Kirudabar Besorá, Hamalhut Yahuwah, Shama. Proclamen, hablando, el reino de Yahuwah está aquí. Vea, yo le aconsejo que usted lea la enseñanza Besorá para que usted pueda comprender sobre cómo es que nosotros tenemos que hablar, llevar de un lado para otro ese mensaje del reino de Yahuwah, y ese rey es Yahushua Hamoshia. Matillahu 15:24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yohanan 20:21, entonces Yahushua le dijo otra vez, Shalom Alejem, así como me envió Yahuwah el Padre, así también yo les envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban la Ruach HaKadosh. Y Ezequiel 3:4 nos dice, luego me dijo, Ben Adam, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lashon, idioma difícil, sino a la casa de Israel. Aquí es donde muchas veces esta doctrina del don de lenguas se malenseña en muchos lugares. Cuando nos habla de la lengua, del lashon, no solamente es del idioma, sino de la palabra safá, que representa un idioma de servicio, de adoración hacia Yahuwah o hacia los seres que buscan que le adoren, como los demonios, como los ídolos, las imágenes. Cuando nos habla este libro de que nosotros tenemos que hablar el lenguaje, ¿cuál es el lenguaje que nosotros tenemos que usar? No es el lenguaje del mundo, es el lenguaje Kadosh de Yahuwah, porque eso nos va a permitir comprender el Torah de Yahuwah con sus palabras y transmitirlo.
a los fraternos que pertenecen a la casa de Israel y que aún hoy en día ellos no lo saben, pero que se encuentran en este mundo, están en este mundo. Y esta es la misión que Yahushua HaMashiach ha querido transmitir, que en esa generación, ese reino, nosotros tenemos que transmitirlo de boca en boca, de casa en casa, de puerta en puerta, de persona a persona, de lugar en lugar, de nación en nación, de pueblo en pueblo, a toda persona, a todo ser humano que esté sobre esta tierra. Tenemos que hablar la Besorá. Si ellos captan, si ellos logran entender a través de la Ruach HaKodesh y ellos son tocados por la Ruach HaKodesh, ellos van a ser quitados de ahí y van a ser trasladados a donde tengan que estar para la segunda venida de Yahushua HaMashiach. La expresión "y los encontró", cuando Joseph dice que "y los encontró", implanta la certeza de que todos los hijos de Israel, es decir, las 10 tribus, serán encontradas por Yahushua HaMashiach en los últimos tiempos. En la enseñanza pasada, yo les hablé sobre que nosotros nos encontramos en este momento sobre el umbral de los tiempos asignados. Es decir, la palabra umbral quiere decir en el marco, en la entrada, en la puerta de los últimos tiempos. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que proclamar Besorá, la palabra. Y de la misma razón, como yo había compartido con ustedes, que a partir del Shabbat pasado yo me convertiría en un Abadim, en un Sholiachim, en un enviado por Yahuwah para proclamar esa Besorá. No es por mis fuerzas, no es por lo que yo pueda hacer o lo que yo intente hacer, sino yo quiero ser un instrumento en las manos de Yahuwah. Yo quiero ser un portador de buenas nuevas. Quiero ser un mensajero del Torah de Yahuwah a toda persona que esté a mi alrededor, a todo ser viviente humano que se encuentra sobre la faz de la tierra, y compartirlo con usted para que usted se convierta en un vaso, en un instrumento de Yahuwah. Llevar esta Besorá a toda persona. Las ovejas y los fraternos, ya para terminar, quiero decirle, esta es una enseñanza pequeña, pero muy precisa, muy exacta, para que usted pueda comprender que las ovejas perdidas, el pueblo de Israel, las 10 tribus, se encuentran juntas. Los fraternos de Joseph, las 10 tribus y las ovejas. Vino Jacob, Israel, envía a Joseph para decirle: ve, busca a tus fraternos y busca a las ovejas y tráeme un informe. Tenga por seguro que los 10 fraternos están con las ovejas y las ovejas están con los fraternos. Yahushua HaMashiach los ha encontrado y va a rescatar, va a redimir uno por uno de entre las ciudades, de entre los rincones, como sucede en el pasaje de Misraim, de la salida de Egipto, que Yahuwah sacó un pueblo, una nación, de entre otro pueblo y de entre otra nación. Yahuwah nos va a seleccionar y va a sacar a su pueblo Kadosh. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ustedes y nos dé Rahamín en estos tiempos. Que Yahuwah nos permita proclamar su Besorá en cada rincón de esta tierra. Shalom, shalom.